Buenas tardes, compañeros. Pido disculpas que había un poco de problemas para ingresar a esta plataforma, pero ya resolvieron el problema. Entonces, retomando el tema de ayer, ¿verdad? Que estábamos con las Naciones Unidas, un organismo muy importante, como ustedes ven, ¿verdad? Pero aparte de él, nosotros también contamos con otro organismo muy importante, como lo es la OEA. El doctor Larios y así se le identifica pues al movimiento general a nivel mundial, ¿verdad? Regionalismo. Estos son dentro de los organismos de carácter regional más importantes existentes hoy. Tenemos a la propia Organización de los Estados Americanos para nuestro continente. Tenemos el Consejo de Europa para la Unión Europea, la Organización de la Unidad Africana para el continente africano y la Liga de Estados Árabes, ¿verdad? Para estos países del Medio Oriente. Ahora, nuestro propio movimiento ya en sí, ¿verdad? Que a nivel general pues se llama regionalismo, pero ya nuestro movimiento propiamente dicho en el ámbito americano se llama panamericanismo, ¿verdad? Panamericanismo. El doctor Larios aquí nos indica, dice, la Organización de los Estados Americanos es el punto final de un largo camino. Al igual que la Organización de las Naciones Unidas, el ánimo de llegar a tal organización es mucho más antiguo que el de la ONU. Como yo les expliqué anteriormente, ¿verdad? Desde dónde empezó. Vamos a retomar ese tema, ¿verdad? La filosofía que siempre estuvo en el origen y la formación de la OEA se llamó panamericanismo, al que algunos más que una filosofía caracterizan como un movimiento que tiende a promover la paz, las relaciones comerciales, la seguridad, la defensa de las naciones del continente americano. Otros lo definen como la tendencia en lo político, social, económico, cultural y emocional a lograr la intención de todos los estados americanos de manera a crear estructuras continentales, como es solo nuestro continente, ¿verdad? Continentales dentro de las cuales cada estado americano sea parte indivisible e integrante de un todo. El panamericanismo ha pasado por 3 etapas. Ahí yo, en estas 3 etapas, yo siento un poco del doctor, o no es que sienta, sino para mí, ¿verdad? Según un análisis que hice, el panamericanismo también cuenta con 3 etapas, pero poco diferentes, ¿verdad? Yo se lo voy a decir posteriormente, pero ahorita vamos a leer la que nos dice el doctor Larios. Primera etapa, dice él, 1824 a 1881. Eminentemente teórica y lírica. En 1984 se da la invitación de Bolívar, bueno, estamos más o menos coincidimos con ello, ¿verdad? Para la formación de una conferencia americana a reunirse en Panamá. En 1826, el Congreso de Panamá, al que solo asistieron Colombia, México, Centroamérica, Panamá, Venezuela, Perú y Bolivia. Panamá no, aquí hay un error. Panamá en ese tiempo no existía. ¿Por qué? Me preguntaron ustedes, ¿verdad? Panamá se creó como un interés de los Estados Unidos, pero es mi criterio, como les digo, mi criterio personal, como un interés directo de los Estados Unidos de desarrollar la doctrina Mahan, que les hablé anteriormente, ¿verdad? Que el que dice que domina los mares, domina el mundo. Tanto vías mercantiles como vías militares, podríamos decir, marítimas, ¿verdad? Y Panamá, en ese tiempo, en 1826, pertenecía a lo que se llamaba la Gran Colombia. Era parte de Colombia. Entonces, Panamá aquí no se puede mencionar. Centroamérica sí, pero era como las Provincias Unidas de Centroamérica. Y están representados en solo 2 representantes, como les expliqué anteriormente, ¿verdad? Desde aquí se les comisionó para que fueran a esa conferencia Antonio Larrazábal y Pedro de Molina.
Fueron los 2 delegados por Centroamérica. Pero ese tiempo era Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. Entonces Panamá aquí no pudo haber ido, ¿verdad? Venezuela, Perú y Bolivia. Como observadores asistieron Gran Bretaña y Holanda. Se llamó Primer Congreso de Estados Americanos y el resultado fue el Tratado de la Unión, Liga y Confederación Perpetua. Así es así. El cual solo fue ratificado por Colombia. Exactamente, así dice la historia. Por eso no se llevó a cabo, porque solo Colombia ratificó, fíjense ustedes, ese gran acontecimiento. Y pues tiene unas cuestiones muy importantes. La conferencia fracasó, ¿verdad? Pero no puede decirse que fracasó, tuvo frutos muy importantes, que incluso están presentes en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la OEA. Segunda etapa. La novedad de esta segunda etapa es que Estados Unidos entra a liderar. Bueno, que sí, realmente coincidimos totalmente con el doctor, ¿verdad? Porque sin esa misma forma lo analicé. Lo único que la identifica de una forma diferente, ¿verdad? Pero sí estamos exactamente igual, ¿verdad? La novedad, dice, es que los Estados Unidos ya es un líder a nivel mundial. Y en esta conferencia, en las conferencias de Washington, a la primera conferencia de Washington de 1990, ¿verdad? 1989-90, pero le demuestra al mundo el poder de convocatoria, que es tan importante, mira, a nivel mundial, el poder de convocatoria que gozaba ya los Estados Unidos a nivel, en este caso, continental. Es tan importante, ven ustedes, que en un momento, no hace pocas décadas, las Naciones Unidas estaba en crisis financiera, porque Estados Unidos, tomando una actitud rebelde, ¿verdad?, hacia sus intereses, dejó de pagar su cuota. La cuota de los Estados Unidos, que equivale casi a la cuarta parte del presupuesto de las Naciones Unidas. Y estaba haciendo quedar en crisis a las Naciones Unidas. Entonces vinieron los países de Medio Oriente y dijeron, miren, nosotros cubrimos esa deuda, ¿no?, pero denos una participación más significativa en la organización. El problema no era solo económico, porque los países árabes no tienen el mismo poder de convocatoria, ni el mismo poder político que tiene de hecho los Estados Unidos en el mundo. Y como ven, en esta primera conferencia, como que fue su primer muestra, ¿verdad?, de ese poderío de convocatoria. Es un poder, el poder de convocatoria representa un poder, ¿verdad? Y prácticamente llegan todos los estados del continente. La tercera etapa, aquí es donde yo sí discuto un poco, porque para mí la tercera etapa es la de 1948, ¿verdad?, cuando se crea la OEA. Porque de la OEA para atrás fueron todas las conferencias interamericanas, producto directo de la conferencia de Washington, ¿verdad? Seguía lo mismo. En cambio, el doctor Larios la señala desde 1928, fíjese. Que no sé qué acontecimiento hubo. Y un acontecimiento importante que señalo para la tercera etapa es la creación de la OEA, ¿verdad?, ahí. Pero, como les digo, ustedes pueden analizar y ver. Entonces, el panamericanismo empieza desde ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la primera etapa, es eminentemente teórica. Como les digo, borremos a Panamá de ahí, de la primera conferencia, porque Panamá no existía en 1828. Hasta 1900, creo por 1903, algo por ahí, ya con el apoyo de Estados Unidos. Creo que fue un movimiento de panameños, ¿verdad?, pero sí estaba muy directamente involucrado los Estados Unidos.
el primer Congreso americano, acuérdense, los que le mencioné, la Carta de Jamaica de 1815, en qué momento histórico lo realizó Simón Bolívar, ¿verdad? Como una respuesta a la creación de la Santa Alianza en Europa de 1815 precisamente, donde las potencias europeas se reúnen para intentar, dentro de muchas otras cosas, intentar retomar sus antiguas colonias en América, ¿verdad? Que habían logrado mucho su independencia. Como en Centroamérica está en pura efervescencia, 1815, en efervescencia política. El editor constitucional, el amigo de la patria, todos esos periódicos de vanguardia, ¿verdad? Que estaban, representaban pues la situación que se veía, y otros países del continente, ¿verdad? Y acababan de independizarse o estaban en lucha de independencia. Entonces Europa pues quería retomar. Solo un país estaba en condiciones militares, técnicas, como para enfrentar a las grandes potencias europeas, Estados Unidos, ¿verdad? Con el apoyo de todo el continente, pues podía lograr bastante. Pero Bolívar urgió diciendo que solo unidos podríamos librarnos de que retomara el poder Europa. Y es cuando convoca al Congreso de Panamá, ahí es donde empieza el panamericanismo, ¿verdad? Y como ven, todos los países que llegaron, todos los países que se hicieron presentes ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquí? Claro, el mapa geográfico era un poco diferente, ¿verdad? Colombia era mucho más grande, tenía otros países, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Centroamérica también, ¿verdad? 5 países, y así, el mapa era diferente. Otros no llegaron por cuestiones de trámites burocráticos, por situación de malas carreteras, pero la intención era que una convocatoria bastante grande. Se realiza el Congreso, y habían pasado muchas vicisitudes, como ustedes ven. El delegado de uno de los países de Sudamérica, ahorita no lo tengo presente, tardó 74 días. 74 días para llegar a Panamá. Era una odisea, ¿verdad ustedes? Pero se logró, ¿verdad? Se logró reunir, se lograron hacer las conferencias y se logró por lo menos redactar y crear un documento y firmar un documento. Ahora, que los estados no eran ratificados, ya es otra cuestión. Entonces, posteriormente, la segunda etapa, lo que aquí dice el doctor Carlos Larios, ¿eh? Que es precisamente la conferencia, cuando Estados Unidos convoca a la primera conferencia interamericana en 1889-1990, se va celebrando, ¿verdad? El enfoque que le dio Estados Unidos fue mayormente económico, aduaneros, cuestiones aduaneras. Estaba creciendo Estados Unidos, ¿verdad? La producción de algodón basado en el sistema esclavista lograba casi una demanda mundial en aquel tiempo. Imagínense qué cantidad de producción. Era enorme, ya Estados Unidos ya era grandísimo, ¿verdad? Y la industria de apoyo que le llamaron, industria de apoyo, ¿ves? Es que ellos siempre se enfocaron ellos todos se ayudaron a hacer crecer el país. Industria de apoyo, aquella industria que ayudaba a desarrollar, a perfeccionar y a cimentar, ¿verdad?, la sociedad de los Estados Unidos en el territorio. Astilleros, industria, digamos, para carruajes, para todo lo que servía, ¿verdad?, para desarrollar al país. Entonces la industria se enfocaba a eso, apoyar al país. Eso pues se llamaba industria de apoyo, industria que sirviera para cimentar y engrandecer a la sociedad de los Estados Unidos. Y pues siguieron presentándose otras conferencias muy esporádicamente, ¿verdad? Pero ya en... Y otra cuestión, ¿qué pasó ahí? Del Congreso de Panamá a la primera conferencia de
de Washington. ¿Qué acontecimiento importante pasó ahí? En ese ínterin de 1826 a 1889, acuérdense ustedes que se desarrolló la guerra de secesión, la guerra civil de los Estados Unidos. Fue grandísima, una guerra enorme. Ahí murieron más de 1 millón de personas, fíjense, en la guerra. Entonces, explicándoles un poco esto, porque es importante tener el contexto, ¿verdad?, del nacimiento. Las colonias de los Estados Unidos siempre se basaban en la teoría del equilibrio, ¿verdad?, internacional, acuérdense ustedes. Y el equilibrio de ellos era igual número de representantes en las asambleas. Y se fue dividiendo los Estados Unidos en un Estados Unidos procapitalista que tendía al capitalismo, a la modernización, ¿verdad?, de la producción de los Estados Unidos, y otro que era esclavista, ¿verdad? Esclavista. Y pasaron 2 acontecimientos trascendentales. Entonces, los estados esclavistas del sur abogaban por un Estados Unidos confederado. ¿Qué quiere decir confederación? Unión de estados, ¿verdad?, totalmente independientes, donde iban a compartir cuestiones mínimas de soberanía, ¿verdad? Un ejemplo tal vez de confederación sería como la Unión Europea. Ustedes ven, cada país tiene su existencia propia, su manifestación propia, ¿verdad?, su representación propia a lo internacional, su propia moneda. Bueno, ya unieron parte de la moneda, ¿verdad?, el euro. Pero hasta hace poco ahora cada quien hacía su moneda, así pues. Entonces los estados del sur querían un Estados Unidos confederado, que cada estado conservara prácticamente toda su soberanía. Mientras que los estados del sur, los del norte, abogaban por la federación, por un gobierno federal. Y empezaron, pues, que tenían muchas ventajas, ¿verdad? Hay un libro muy importante que se llama El Federalista, escrito por Alexander Hamilton, creo que está Jefferson, uno de ellos, y otro, ¿verdad?, de los padres fundadores de la patria, explicando las ventajas de la federación. Es interesante ese libro, interesante. Esa gente sí sabía lo que estaban haciendo ustedes, muy preparados, muy estudiados, y ahí pues explican por qué, ¿verdad?, la unión de los países en forma federal tenía mucho más ventajas que la confederada. Pero como ustedes saben, llegaron a un punto álgido y estalló la guerra. El norte contra el sur, los confederados contra los unionistas, que le llaman, porque la federación unía más. ¿Y qué tiene de importante esto? Que previo a ello, fíjense, previo a ello, en los albores de esa confrontación, el Partido Esclavista del Sur quiso romper el equilibrio dentro de la Unión Americana. ¿Y qué hizo? Armó a un hombre, ¿verdad?, William Walker, y lo tiró para el sur, ¿verdad?, primeramente a México, y no logró nada. Después a Centroamérica. Aquí se hizo estragos ustedes. Nicaragua. Fue presidente de Nicaragua, William Walker. Y aquí fue donde se unen por única vez los ejércitos de Centroamérica a luchar contra el invasor. Y logran expulsarlo con la ayuda de Inglaterra, porque traicionó a Inglaterra y traicionó a uno de sus máximos mecenas, Cornelius Vanderbilt, que era el propietario de las comunicaciones terrestres de todo el sur. Los que iban al oro de California y todo ellos, él tenía como el monopolio de ahí, era archimillonario, ¿verdad?, magnate. Y le financió también parte de esta travesía. Traicionó a los dos, a Inglaterra y a Vanderbilt. Y eso le costó. Si no hace eso, tal vez nuestra historia fuera muy diferente.
¿verdad? Y Centroamérica logra expulsar a William Walker, pero tras ello hay un acontecimiento histórico muy importante, que si se hubiera roto el equilibrio, posiblemente los esclavistas hubieran ganado y los Estados Unidos serían muy diferentes hoy. Es decir, que Centroamérica aportó algo muy importante a la historia mundial, pero no se le reconoce. No se le reconoce el acontecimiento, ¿verdad? Ya con ello, pues, la guerra de secesión no pudo, ¿verdad? Por ser al fiel de la balanza de los esclavistas, sino quedaron en igualdad de condiciones otra vez. Y fue donde Abraham Lincoln, pues, ¿verdad? Que el Congreso no le aprobó. Fíjense cómo es importante esto. El Congreso no le aprobó el tema de esclavitud. Entonces, él lo presentó como programa de gobierno cuando participó pues, como era presidente. Entonces, como programa de gobierno fue que él logró introducir la abolición de la esclavitud y todas esas cuestiones. Miren cómo es la historia, ¿verdad? Y ganan los Estados Unidos. Eso se da en ese ínterin, fíjense ustedes. Bueno, y además, ¿qué tenía también de peligrosa esa situación? Como ven, el continente americano se vio muy vulnerable porque Estados Unidos estaba inmerso en su propia guerra. Y todos los demás países del continente no estaban en capacidad ni económica ni militar de enfrentar a Europa. Si Europa hubiera querido retomar a América, ese era el momento histórico para hacerlo. Es asumir cómo se concatenan todos los acontecimientos, ¿verdad? Y ahí está el derecho internacional privado, público, ¿verdad? Ahí está el derecho internacional. Entonces, Walker y la guerra de secesión fueron dos acontecimientos importantísimos que se dieron desde el Congreso de Panamá hacia la primera conferencia de Washington en 1989. Porque Estados Unidos, pues, al terminar la guerra, se consolida como una nación grande, ¿verdad? Ustedes, muy grande. Y ya descansado de esos albores, ¿verdad? Convoca y se reúnen en Washington. Podríamos decir que llegaron todos los países del continente. Es donde se inician las conferencias interamericanas, ¿verdad? La primera conferencia en Washington, convocada por los Estados Unidos, su objeto principalmente comercial. Entonces dice que se crea la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas para la pronta compilación de datos sobre comercio. Miren el enfoque que dio los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, es cierto, dice que es el criterio que aquí se institucionaliza ya el panamericanismo, ¿no? Pero para mí el sistema interamericano. Pero sí, ya, y los albores ya venían, ¿verdad? Las ideas ya venían. Otros dicen que hasta la novena conferencia, ¿verdad? Que la novena conferencia se crea la OEA. Posteriormente, se dieron 9 conferencias, 12 conferencias se dieron, ¿verdad? La segunda conferencia fue en México en 1902, como ven, casi con el Canal de Panamá. Tercera conferencia en Río de Janeiro, 1906. Cuarta conferencia en Buenos Aires en 1910. Quinta conferencia en Santiago de Chile en 1923. Miren, ahí hubo mucho tiempo, 13 años. Bueno, es ustedes que por ahí se dio la Revolución Mexicana en 1810, ¿verdad? La Revolución Bolchevique en Europa, casi, ¿verdad? 1917. Empieza también el movimiento obrero en los 20 y la mafia angloamericana, que también influyó mucho en el comportamiento mundial. La sexta conferencia en 1928. Aquí fue donde se crea el Código de Derecho Internacional Privado, entre otras cosas. Bueno, como ven, el panamericanismo no para, pero tampoco se transforma profundamente, ¿verdad? Era una conferencia, no era una organización internacional, era una conferencia que se reunía. Y
bajo la égide de los Estados Unidos. Entonces, estalla la Segunda Guerra Mundial. Miren ustedes, esas son las influencias, ¿verdad? Porque también en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, hasta 1919, ¿verdad? Ahí miren que solo del 23 ya se hizo, de 1910 a 1923, ¿verdad? Que ya se hizo la conferencia después de la Primera Guerra Mundial, ¿se dan cuenta? De 1910 a 1923. La sexta conferencia en 1928. Ya viene la crisis, ¿verdad?, de Wall Street, la bolsa de valores. El mundo está bien convulso y América pues no es extraño a ello, ¿verdad? Y la tercera etapa en 1928. Bueno, 1928 dice, Franklin Delano Roosevelt le dio gran impulso y principio a la era de las realizaciones. Séptima conferencia, aquí se condenó la intervención de manera explícita que aceptó la doctrina de derechos y deberes de los estados. Posteriormente, bueno, él lo mira desde un punto de vista de resultados, yo lo miro desde un punto de vista de hitos históricos, ¿verdad? Entonces, para mí en la novena conferencia donde empieza la tercera etapa. Para el doctor Larios empieza en la tercera, ¿verdad? Para mí está en la novena porque es cuando se crea la OEA, que es la que conocemos hoy, pues. Es decir, se institucionaliza, se organiza el panamericanismo a través de un organismo internacional. A través de un organismo internacional. Entonces, en la novena conferencia en Bogotá, ¿verdad?, se funda la Organización de los Estados Americanos. Es que no, de los Estados Americanos. De los Estados Americanos, ¿verdad? Ese micrófono. Bien, se crea pues la Unión de los Estados Americanos, OEA, y otras declaraciones que no dejan de ser importantes, ¿verdad? Siguen realizando estas conferencias, pero ya van a ser yendo sustituidas por la Organización de los Estados Americanos. Otro documento importante que se ha firmado dentro del panamericanismo es el Tratado de Río o Tratado de Asistencia Recíproca, previo, fíjense, a la OEA, casi inmediatamente previo, ¿verdad? Este retoma la doctrina Monroe de la defensa común del continente. Quiere decir que cualquier atentado extracontinental a cualquier estado del continente exige la defensa de todos los países americanos, ¿verdad? Ese se llama TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Que ahí tomamos lo que es la doctrina Monroe, ¿verdad? Entonces nace esta carta, la carta de la OEA, ¿verdad? Y dice aquí, adentrándonos en la organización, este no es del doctor Larios, ¿verdad?, de los Estados Americanos, de conformidad con el capítulo de su carta constitutiva versión vigente en el año 68, no es la de ahora, el doctor Carlos García Bauer, Carlos, que ya les mencioné, ¿verdad?, que fue magistrado ad hoc de la Corte Internacional de Justicia. El doctor Carlos García Bauer señala que los principios del panamericanismo son, ¿cuáles son los principios del panamericanismo? A, mutuo respeto a la personalidad, integridad territorial, soberanía e independencia de los estados. ¿Y qué se va a respetar? La personalidad de los estados, la integridad territorial de los estados, la soberanía de los estados, la independencia de los estados. Esos son factores fundamentales para una convivencia en paz continental. Otro principio
igualdad jurídica de los estados. Es del panamericanismo, ¿verdad? No de la OEA, pero esos son los que alimentan a la OEA, ¿verdad? Otro principio, no intervención. Otro principio, imperio del derecho internacional en la conducta de los estados. Interesante, ¿verdad? Imperio del derecho internacional en la conducta de los estados. Y el último, repudio al uso de la fuerza y a medidas coercitivas. ¿Qué quiere decir? Diplomacia. Diplomacia. Y es lo que tiene que prevalecer hoy. Se dan cuenta que adelantado estaba del panamericanismo. Aquí había gente muy versada, ustedes. Esto es lo que tiene que prevalecer hoy, precisamente en este acontecimiento de Rusia-Ucrania. Diplomacia. Ya el panamericanismo venía gritándolo desde el siglo XIX. Entonces, las etapas, según mi criterio, ¿verdad?, son 3 también, pero solo disentimos con el doctor en la tercera, ¿verdad? Porque la primera dice a partir de 1815, Simón Bolívar y la Carta de Jamaica, cuando se hace ver la intención de convocar a un Congreso Continental. Esa convocatoria se realiza hasta 1824 y concluye con la realización del Congreso de Panamá en 1826. 1826. La segunda etapa dice cuando empieza a evidenciarse la hegemonía de los Estados Unidos. Eso sí es bien, muy claro. ¿Ah? Miren todo ese lapso que pasó dormido el panamericanismo, pero vieron qué acontecimientos pasaron. ¿Verdad? ¿Qué acontecimientos pasaron? La guerra de Centroamérica, o sea, la invasión filibustera a Centroamérica y la guerra de Centroamérica. De ahí la guerra de secesión de los Estados Unidos o la guerra civil de los Estados Unidos, que fueron hitos que marcaron la historia, ¿verdad?, del mundo. Fueron muy importantes, tuvieron repercusiones grandísimas, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a evidenciarse, posteriormente de esto, ¿verdad?, ya cuando se asienta el tercer continente, ya Estados Unidos como potencia retoma el panamericanismo. Y empieza a evidenciarse la hegemonía de Estados Unidos de América sobre los países del continente. Retoma el proyecto panamericanista en 1889-1890, con la convocatoria y celebración del Congreso General de Washington, así le llamaron, D.C., o D.C. para nosotros, ¿verdad?, e inicia la celebración periódica de las conferencias internacionales americanas. Ahí empieza. Como ustedes saben, a los 8 años de ello, empieza la guerra contra España. Miren, ya ahí cierra con broche de oro, ¿verdad? Como que dice, concluye un periodo en la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? Como que se gradúa de gran potencia mundial, ¿verdad? Ya venía en lo político, pues demostrando quién era Estados Unidos. Y lo demostró después en lo militar, con la guerra contra España. Y gracias a esta convocatoria empiezan las celebraciones periódicas de las conferencias interamericanas. Y la tercera etapa, que es mi criterio, en 1948, con el perfeccionamiento del sistema interamericano a través de la creación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, tras la suscripción de la Carta de Bogotá. Entonces, ven, pues no podemos negar que la historia del continente en general ha tenido sus etapas, ¿verdad? Coincidimos en una, no coincidimos en otra, y ustedes leen otros historiadores, tendrán otro criterio, ¿verdad? Porque hay congresos muy importantes. Está el Congreso de Lima, que es muy importante también, ¿verdad? Y cuestiones así que van marcando hitos en la historia del continente. Entonces, se suscribe la Carta de la OEA, Carta de las Naciones, de la Organización de los Estados Americanos, y en la actualidad está reformada por 4 protocolos. El de Buenos Aires de 1967, que fue el primero. Aquí ya se había
expulsado a Cuba del sistema interamericano, ¿verdad? Y eso fue un atropello también. Después del atropello que se dio contra Guatemala, el segundo atropello fue contra Cuba. Estemos o no estemos de acuerdo con el sistema político de Cuba, ¿verdad? No era para expulsarlo del sistema interamericano. Pero ahí está, ¿verdad? Y encima de ello, se arremete contra Cuba, se le pone un cerco económico, etcétera, ¿verdad? Estoy rompiendo principios, ¿verdad? De la propia carta, como ustedes ven. Entonces, el protocolo de Buenos Aires en 1967, el protocolo de Cartagena de Indias en 1985, el protocolo de Washington de 1992 y el protocolo de Managua de 1993. Hasta ahí estamos actualizados, ¿verdad? La carta propiamente de la OEA, hoy por hoy, se divide en 3 partes principales. En 3 partes principales. Y cada parte se subdivide en capítulos. La primera parte corresponde del capítulo 1 al capítulo numeral romano 7. La segunda parte del capítulo 8 al capítulo 18, numeral romano, ¿eh? 18. Y la tercera parte del capítulo 19 al capítulo numeral romano 22. Entonces consta de 22 capítulos. La primera parte, como quiere decir su parte dogmática, ¿verdad? Si lo queremos ver de esa forma, comprende su naturaleza, sus principios, sus miembros, derechos y deberes fundamentales de los estados. Es un capítulo muy importante esta carta, que incluso no lo tiene ni las Naciones Unidas, ¿verdad? Lo tiene inmerso, ¿verdad?, en todo su andamiaje, pero la carta de la OEA lo tiene ordenado, ¿no? Destacado en un capítulo, derechos y deberes fundamentales. No son totales, hay otros más. Solución pacífica de controversias, seguridad colectiva. Aquí está la doctrina Monroe. Continuamos con la doctrina Monroe nosotros. Seguridad colectiva, que no se les olvide, ¿eh? Si lo tienen ahí, pónganlo a la par. Doctrina Monroe, ¿verdad? Y el capítulo 7, desarrollo integral. Bien, las manifestaciones filosóficas, políticas, ¿verdad?, ideales que tiene el continente en sí. La segunda parte, ya podríamos ver como la parte sí organizativa, ¿no? Compañeros, estamos viendo la carta de la OEA, si esto lo estoy diciendo, ¿verdad? Les dije que se hizo el documento de la carta de la OEA y tiene protocolos de reforma. Le estoy diciendo que se compone de tantas partes. Yo sé cómo se pierden ustedes cuando estoy diciendo claramente, pues, qué documento tengo en las manos. Te pongamos un poco más de atención, compañeros. Entonces, la segunda parte, pues, ya viene la parte orgánica, ¿no? Y habla de sus órganos, ¿verdad? Va desarrollando cada órgano, la Asamblea General, reunión de consulta del Ministro de Relaciones Exteriores, que son 2 órganos anteriores, ¿verdad? Los consejos de la organización, aquí se cambian bastante, los consejos. El Consejo Permanente, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y el Comité, bueno, esos son los 2 consejos. Después de los consejos viene el Comité Jurídico Interamericano, muy importante, hay gente muy versada ahí. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta la conocen ustedes perfectamente, ¿verdad? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y los organismos especializados. Entonces viene la tercera parte, ¿verdad? Disposiciones varias, podría, lo que respecta con Naciones Unidas, disposiciones, dice,
ratificación y vigencia y disposiciones transitorias. 22 capítulos, ¿verdad? Entonces, su preámbulo habla, es importante que veamos el preámbulo para que veamos qué de todo ese bagaje histórico, ¿verdad?, puede hacer referencia el preámbulo. En nombre de los pueblos de los estados representados en la 9ª Conferencia Internacional Americana, 1948, sabemos, ¿verdad? Ese es en 1948. Convencidos de que la misión histórica de América, estamos hablando del continente, es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones. Las Naciones Unidas se llama más por la guerra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La OEA transforma un poquito. Es más, como le llaman, antropocéntrica. Bueno, que también las Naciones Unidas se desarrolla mucho alrededor del hombre, ¿verdad? Pero aquí el flagelo de la guerra, pues, vamos a ver. Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios y acuerdos. Dentro de esos convenios que se desarrollaron ese ínterim, ¿verdad? Hubo muchos convenios y acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y de propiciar, mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberanía de cada uno, el mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho. Aquí pues le dan mucha importancia a la paz, ¿verdad? Cierto de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Aquí viene una cuestión, ¿qué entendemos por democracia representativa, ¿no? La tendremos nosotros. Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, como ven, eminentemente continental, ¿verdad?, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto a los derechos esenciales del hombre. Aquí, como saben, estábamos en plena Guerra Fría, ¿verdad? Trataba de alejarse lo más posible una idea hacia el socialismo, hacia el comunismo. Porque ya, como saben ustedes, ya en los Estados Unidos ya dominaban mucho pues en este continente. Persuadidos de que el bienestar de todos ellos, así como su contribución al progreso y la civilización del mundo, habrá de requerir cada día más una intensa cooperación continental. Alianza para el Progreso, todas esas cuestiones, ¿verdad?, nacen dentro de esta égida, dentro de esta idea panamericanista, ¿verdad? Convencidos de que la organización jurídica es una condición necesaria para asegurar la paz, fundadas en el orden moral y en la justicia. Organización jurídica, fíjense. De acuerdo con la resolución 9 de la Conferencia sobre Problemas de Guerra y Paz, reunida en la Ciudad de México, han convenido en suscribir la siguiente Carta de Organización de los Estados Americanos. O sea, antes, ¿verdad?, ya se había celebrado, ya se había dictado una resolución en una reunión en México, ¿verdad? Bueno, naturaleza y propósitos. Los Estados americanos consagran en esta carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia. Ahí estaba inmerso la idea de la guerra, no guerra, ¿verdad? Fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Acuérdense ustedes, ¿verdad?, la Santa Alianza todavía no era tan alejado pensar, ¿verdad?, en una agresión extracontinental. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un órgano regional, nada más, pero no tiene relación de jerarquía. La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta.
ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de jurisdicción interna de los Estados miembros. No intervención. Otro principio fundamental de la OEA, no intervención. ¿Qué propósitos tiene? Bueno, ya vimos su naturaleza, ¿verdad? Es un organismo regional del sistema de las Naciones Unidas, ¿verdad? No tiene facultad de intervención, sino lo que tiende es a lograr el orden, la paz, la justicia, la solidaridad, colaboración, defensa de la soberanía, integridad territorial e independencia de los países del continente. ¿Cuáles son los propósitos? Afianzar la paz y la seguridad del continente. Ese es el artículo 2. ¿Verdad? Proponer y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Continuamos, ¿verdad? Como ven, alejándose lo más posible de los gobiernos despóticos. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias. Coincide con las Naciones Unidas. Organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. Importantísimo. Doctrina Monroe, ahí otra vez, dentro de los principios. Artículo 2, literal D. Otra vez continuamos con la doctrina Monroe, ahí, ¿verdad? Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. Promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. Erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los estados. Volvemos a otra doctrina, ¿verdad? Wilson. Aquello que decíamos, el armamento, ¿verdad? Justo, nada más, no más allá de lo necesario. Se vuelve a ratificar en la OEA, ¿verdad? Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales. No podemos más ir allá de nuestras necesidades en el aspecto militar. Pero también tiene principios. El derecho internacional es norma de conducta de los estados, ¿verdad? Y sus relaciones. No se vincula mucho, ¿verdad? El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía, independencia de los estados, etc. Ven cómo van proclamando otra vez, casi sobre lo mismo, ¿verdad? La buena fe debe regir las relaciones de los estados entre sí. La solidaridad de los estados americanos a los altos fines con ellas se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. La sombra del comunismo estaba, ¿verdad?, golpeando ya en nuestro continente. Todo estado tiene derecho a elegir sin intervención, la no intervención, importante. F, la eliminación de la pobreza crítica. Aquí vamos al desarrollo social, ¿verdad?, del elemento humano de todo nuestro continente. Los estados americanos condenan la guerra de agresión. La victoria no da derechos. Seguimos retomando las doctrinas, ¿verdad?, proclamadas por los presidentes de los Estados Unidos. H. La agresión a un estado americano constituye una agresión a todos los demás estados americanos. Seguimos con la doctrina Monroe. En los principios, ¿verdad? Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más estados americanos deben ser resueltos por procedimientos pacíficos. La justicia y la seguridad sociales son base de una paz duradera. La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad de los pueblos. Los estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. Derechos humanos, igual que las Naciones Unidas, ¿verdad?
La unidad espiritual del continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de los países americanos y demandan su estrecha cooperación. O sea, por cuestión cultural no puede golpearse ningún país. La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. Díganme ustedes si en los programas de educación, yo también soy pedagogo, si en los programas de educación se toman en cuenta los tratados internacionales para orientar la educación de los pueblos, porque la educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. ¿Hacia dónde orientamos nuestra educación nosotros? Bueno, ahí vienen los miembros. Este también es muy importante. Fíjense. ¿Quiénes son los miembros de la OEA? ¿Verdad? Son miembros de la organización todos los estados americanos que ratifiquen la presente carta. Son miembros de la organización todos los estados americanos que ratifiquen la presente carta. Así es diferente los estados a la carta de la ONU, ¿verdad? Aquí nos están diciendo que solo los países de América, ¿verdad? Y bueno, termina aquí pues y lo importante, otra cuestión importante, derechos y deberes fundamentales de los estados. ¿Se acuerdan? Cuando vimos los estados, vimos esta parte de la carta, ¿verdad? Vimos esta parte de la carta. ¿Qué significaba Bueno, también en los principios, perdón, está ese principio pacta sunt servanda, ¿verdad? El respeto al cumplimiento de los tratados, ¿verdad? Bueno, y los deberes y derechos, ya los habíamos visto, ¿verdad? Los estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos, ¿no? La igualdad es un derecho a la igualdad, artículo 10. El artículo 11 ya dice, tiene el deber, ya es un deber, ¿verdad? Respetar los derechos de que disfrutan los demás estados. Entonces los derechos son un deber y un derecho a la vez, ¿verdad? Derecho que se respeten mis derechos como estado y obligación o deber de respetar los derechos de los demás. Los derechos fundamentales, ¿sí? Perdone, ¿y qué entiende usted por el artículo 12? Los derechos fundamentales de los estados no son susceptibles de menoscabo en forma alguna. Sí, en ese sentido, digamos, ya tenemos estos derechos fundamentales que estamos viendo, la igualdad, ¿verdad? La existencia política del Estado, derechos de jurisdicción a su identidad, ¿verdad? Todos esos derechos son inviolables. No hay ninguna justificación de violarlos, ¿verdad? Entonces dice, no son susceptibles de menoscabo de ninguna forma. O sea, no puede justificarse en ninguna forma violentar algún derecho de los estados, ¿verdad? Ya. Sí, son inviolables. Gracias. Bueno, bien, entonces dice, los derechos fundamentales de los estados no son susceptibles de menoscabo en forma alguna, ya sea por deuda, por cualquier cuestión, ¿verdad? No puede haber ninguna justificación para atropellar ningún derecho de los estados. Y el artículo 13, como eso ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Dice, la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Es decir, que el reconocimiento no es requisito para que exista un Estado. ¿Cuáles son los requisitos para que exista el Estado? La reunión de sus elementos esenciales, ¿verdad? Territorio, población y soberanía. Nada más. Por lo tanto, y eso lo vamos a volver a decir, el reconocimiento de los estados es un acto declarativo. No es un acto constitutivo. Es un acto declarativo. Entonces, la existencia del Estado es independientemente que se le reconozca. Ahora, su reconocimiento ya le abre una brecha
eso sí, de nuevos deberes, ¿verdad? Y derechos, pero no su propia existencia. El artículo 14 dice: el reconocimiento implica que el Estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo Estado con todos, miren, con todos los derechos y deberes que para uno y otro determina el derecho internacional. O sea, si usted lo va a reconocer, va a ser bajo ninguna condición, ¿verdad? De ese sentido. El derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia no le autoriza a ejecutar actos injustos contra otro Estado, ¿verdad? Derecho a proteger y desarrollar su existencia. Proteger, fíjense, aquí es el derecho de defensa, ¿no? Ese no se puede vulnerar. La jurisdicción de los estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes. Derecho a ejercer jurisdicción. Porque nosotros, ustedes ya bien saben, pues, como estudiantes de último año, que la jurisdicción es una manifestación de la soberanía del Estado, ¿verdad? Y eso no se puede vulnerar bajo ningún concepto. Cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política, económica, etcétera, ¿verdad? Entonces tiene derecho a su propia identidad. Nosotros no podemos ser a ningún país como queramos nosotros, ¿verdad? Ni ningún país puede venir a Guatemala a vulnerar nuestra identidad. Tenemos una identidad como guatemaltecos y esa debe ser respetado, ¿verdad? Y nuestro país, pues, que nos cobija, ¿verdad? Se manifiesta a través de nosotros, a través de nuestras propias manifestaciones culturales. El respeto y el fiel, bueno, y el principio pacta sunt servanda en el artículo 18, ¿verdad? También. Y el 19, no intervención. Miren, son deberes muy importantes, ¿verdad? Inviolabilidad del territorio en el artículo 21. Las medidas que de acuerdo con los tratados vigentes se adopten para el mantenimiento de la paz y la seguridad no constituyen violación, es decir, para el mantenimiento, para el resguardo de valores supremos internacionales como la estabilidad y la paz, que tanto nos dicen las Naciones Unidas, ¿verdad? Ahí, aunque se golpee a un Estado, no puede tomarse como violación a estos principios, ¿verdad? Porque hay valores más supremos, se podrían decir valores de interés colectivo. El artículo 23. Y después viene la solución pacífica de controversias. Y vemos que las Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas nos dice, nos enumera algunas formas o procedimientos de solución de conflictos. Pero también la OEA, ¿verdad? En su artículo 25 nos dice la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación, procedimiento judicial, el arbitraje y los que acuerden, ¿verdad? En cualquier momento las partes. Como un tema de investigación a nivel internacional estuvo en el caso de Irán, ¿verdad? De los Estados Unidos. Se hizo un consejo que investigó, ¿verdad? La denuncia que había hecho los Estados Unidos, que porque había atacado, ¿verdad? Y era porque estaban construyendo, dice, armas de destrucción masiva. No encontraron nada ustedes. Y ya no se supo nada, ¿verdad? Pero sí, estos medios sí se han dado y se dan, ¿verdad? Cuando entre dos o más estados americanos se suscite una controversia que en opinión de uno de ellos no pueda ser resuelta por los medios diplomáticos usuales, las partes deberán convenir en cualquier otro procedimiento pacífico que les permita llegar a una solución. Bueno, de ahí en el capítulo 6 ya viene lo que es seguridad colectiva. Continuamos con la doctrina Monroe, ¿verdad? Y viene el desarrollo integral y el aspecto propiamente social, que le dedican bastante espacio, miren ustedes, bastante espacio dedican a la carta, y vamos a llegar hasta el artículo 53, ¿verdad? De los órganos.
Para realizar sus fines, dicen, establece los órganos siguientes. Solo dos, no les dice qué calidad, pero abajo habla de órganos subsidiarios. Fíjense. Entonces se podría tomar como qué tipo de órganos. ¿Qué tipo de órganos teníamos nosotros? Aquí en la Carta de Naciones Unidas hablaba de órganos principales. Aquí en la OEA no los nombra, pero sí habla de órganos subsidiarios. Entonces el artículo 53 dice los órganos de la OEA, la Asamblea General, reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, los consejos, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y los organismos especializados. De ahí dice, se podrán establecer, además de los previstos en la Carta y de acuerdo con sus disposiciones, los órganos subsidiarios, organismos y las otras entidades que se estimen necesarias. Puede crear entonces órganos subsidiarios, organismos y en otras entidades. Bueno, ahí viene diciendo que es la Asamblea General, ¿verdad? Lo importante aquí que dice que la Asamblea General es el órgano supremo, ¿oye? Órgano supremo, la Asamblea General. De ahí la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, que nos habla cuándo deberá reunirse, cuando haya problemas de carácter urgente y de interés común. Hay crisis, ¿sí? Cuando se reúnen esa reunión de ministros de Relaciones Exteriores, hay crisis a nivel continental. De ahí pasa al capítulo de los consejos. ¿Y qué es cada consejo? ¿Qué cumple cada consejo, verdad? Y son dos, el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Y aquí viene pues desarrollándose cada uno de ellos, ¿verdad? El Consejo Permanente de la Organización, el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral. Y previamente hace unas disposiciones comunes a estos consejos, ¿verdad? Y el Consejo Interamericano, el Comité Jurídico Interamericano en el artículo 99. El Comité Jurídico Interamericano tiene como facultad servir de cuerpo consultivo de la organización en asuntos jurídicos, promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. El Código de Derecho Internacional Privado, ya lo han revisado, ¿verdad? Para ver con qué modificaciones hay, pero no han logrado. Estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración, el desarrollo del continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente, ¿verdad? Dice, el Comité Jurídico Interamericano estará integrado por 11 juristas nacionales de los Estados miembros, elegidos por un periodo de 4 años, de temas presentados, de ternas presentadas por decisión por dichos estados, ¿verdad? Se presentan ternas, ¿verdad? Y la Asamblea General hace la elección de estos juristas. Que tenga en cuenta la renovación parcial y procure no posible una equitativa representación geográfica. En el comité no podrá haber más de un miembro de la misma nacionalidad. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esa sí la conocen ustedes bien, ¿verdad? Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, artículo 106, que tendrá como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización. 2 funciones, como ven, ¿verdad? 2 funciones. Una propiamente, podemos decir, como bueno, de defensa y promoción de derechos humanos, y la segunda de consulta, ¿verdad? De derechos humanos. De ahí viene la Secretaría General. Bueno, ya vimos que la Asamblea General está calificada como el órgano supremo. Y por su parte, la Secretaría General está calificada como el órgano central y permanente. Fíjense. Entonces, cuando decimos el órgano central y permanente de la OEA, es la Secretaría General, no la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano supremo. Aquí pues tiene todo su desarrollo. De ahí vienen las conferencias especializadas y los organismos especializados.
eso pues los organismos especializados ya se crean pues dentro de la propia organización, y hay la tercera parte empieza con el capítulo dedicado a las Naciones Unidas. ¿Qué dice respecto a las Naciones Unidas? Artículo 131. Ninguna de las estipulaciones de esta carta se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. De disposiciones varias, ratificación y vigencia. Y disposiciones transitorias. Este es a grandes rasgos, ¿verdad? La organización de los Estados americanos, que ustedes ven, tuvo su derrotero histórico, tuvo su perfeccionamiento a través del tiempo, la participación de los diferentes estados y cómo viene a confluir en el contenido, tanto de preámbulo como de parte dispositiva, ¿verdad? De todo ese ideal que se venía desarrollando a lo largo de las diferentes conferencias, ¿verdad? Dentro de lo que se denomina el panamericanismo, ¿verdad? Ya se los había leído lo que era el panamericanismo según el diccionario de la lengua española. Dice tendencia a fomentar las relaciones de todo orden, dice, todo orden, eso es importante, ¿verdad? Entre los países del hemisferio occidental, así se les denomina a los países del continente americano, a los países del hemisferio occidental, principalmente entre los Estados Unidos de América y los países hispanoamericanos. Y el doctor Carlos García Bauer dice, es el movimiento regional, aquí han estado ubicando, ¿verdad? En una región, tendiente a expresar la solidaridad continental y a vincular a los países americanos dentro de una organización interamericana para velar por los intereses comunes. Como ven, es un movimiento grande, ¿verdad? Muy ambicioso, pues ha tenido muy buenos frutos, ¿verdad? Fue un ejemplo a nivel internacional. Entonces, ya vimos pues a grandes rasgos, lo que es la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, ¿verdad? Y dentro de ello también fue formándose lo que es el sistema centroamericano, que también tiene sus etapas, ¿verdad? El sistema centroamericano también pues ha tenido su derrotero, ¿verdad? Vamos a dejar en el tintero por el momento el sistema interamericano, a ver si lo retomamos posteriormente, ¿verdad? Como le digo, yo di ese curso muchos años, el curso de Derecho e Integración, y ahí se toma como punto fundamental, ¿verdad? El movimiento de propiamente Centroamérica, ¿verdad? Y lo que significó, ustedes sí oyeron el grupo de Contadora, ¿verdad? Ese es un movimiento grandísimo, ustedes, y fue algo muy importante. Entonces aquí el doctor Larios, cuando ustedes lean el libro del doctor Larios, van a ver una serie de datos históricos que nos da él sobre las cumbres iberoamericanas de presidentes, muy importante la recuperación que hizo el doctor, y nos pone acá, pues, en forma cronológica, ¿verdad? Cómo fueron desarrollándose. Esto es importante leerlo, pero cuando ustedes lo lean, ubíquense históricamente, ¿verdad? Cómo estaba el mundo y cómo estaba nuestro continente. En 1991, ¿verdad? En la década de los 90, en 92, bueno. Pero son cumbres iberoamericanas. ¿Qué quiere decir iberoamericanas? Todo el continente de América que pertenecieron a Portugal y a España. Más Portugal y España propiamente dichos, ¿verdad? Pues ese iberoamericanos, ¿verdad? Y pues una serie de conferencias muy importantes, ¿verdad? Habla aquí España, México, Salvador, Rey de Bahía, Brasil, ¿verdad? Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, Portugal, Habana, Cuba, Panamá,
Perú, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, España, Uruguay, otra vez Chile, El Salvador, Portugal y Argentina. Todos los países participan y ahí se van desarrollando pues los países iberoamericanos, que es otra organización, ¿verdad? No es la OEA, como ustedes ven. Y como les digo, el sistema solo les vamos a leer para darles una pequeña ilustración, ¿verdad?, de lo que ha sido. Dice: histórica, geográfica, cultural, económica y políticamente, Centroamérica siempre ha tenido una vocación integracionista. En tiempos de la colonia, parte de Centroamérica pertenecía políticamente al Virreinato de México y parte a Nueva Granada. Al momento de la independencia, esta fue declarada para toda Centroamérica. Centroamérica nació a la vida independiente como un todo de 1823 a 1840. Se formó la Federación de Centroamérica, llamada también Provincias Unidas de Centroamérica, formada por Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Esta federación tenía su capital en la ciudad de Guatemala y cada una de las provincias tenía un presidente, lo cual aseguraba un alto grado de autonomía. En el año 1834, la capital fue trasladada por Morazán a San Salvador. Y en el año 1838 principió el movimiento secesionista. Y en el año 1839 solamente El Salvador permanecía leal a la federación. Eso es cierto, Rins. El Salvador fue el último país. Honduras fue el primero. Y El Salvador el último país que de pronto, cuando vio todo ya desintegrado, ¿verdad? Guatemala siempre intentó tener hegemonía y favoreció los movimientos integracionistas, siendo el último el de Justo Rufino Barrios, quien perdió la vida en la batalla de Chalchuapa el 2 de abril de 1885. Después de esa hazaña, siempre ha quedado en los estados de Centroamérica el anhelo de unión, sin que jamás se haya llegado a cristalizar de manera palpable en el campo político. En el año 1951 se formó la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA. Muy importante la ODECA, ustedes. Muy importante la ODECA, ¿verdad? Dice la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, antecedentes, ¿verdad? Y aquí viene pues todo el derrotero, ¿verdad?, histórico de lo que fue la integración centroamericana, ¿verdad? Y la Organización de los Estados Centroamericanos, que fue la ODECA. De ahí viene ustedes oyeron hablar también de la CIECA, ¿verdad?, que forma parte de la integración centroamericana. Bueno, compañeros, terminamos acá y ya vamos a empezar con otros temas, ¿verdad?, que son bastante importantes también para el derecho internacional. Venimos ahí con lo que es la responsabilidad internacional, la no intervención, el derecho internacional humanitario, la responsabilidad internacional, ¿verdad?, que va a ser parte, pues, medios de solución de conflicto. Estos para mí serían, pues, la responsabilidad internacional y medios de solución de conflictos, ya que lo leímos, ¿verdad?, aquí en estos dos cuerpos jurídicos, y ahora vamos a ver en qué consisten esos medios de solución de conflicto. Pero yo les pido, pues, siempre pidiendo milagros, que me lean un poco ustedes y adelanten algo en estos temas que vamos a ver, ¿verdad? Así que les deseo feliz fin de semana y vamos a empezar a prepararnos para el examen final, ¿verdad? Entonces, nos vemos, jóvenes, y primero hasta la otra semana. Gracias, Lick. Feliz noche. Se cuidan, jóvenes.